nuevamente. Espero que estén muy bien. Al parecer, un problema con la aplicación, pero ya se resolvió. Vamos a continuar con nuestra conversación como lo hemos estado haciendo. Téngannos paciencia. Algo estará pasando fuera de nuestro control. Pero mientras ustedes vienen, continuaremos con el tema. Estábamos hablando acerca de la educación matemática. Estábamos hablando acerca del por qué la matemática es considerada un área de temor en la educación STEM. Hemos visto que es necesaria una formación fuerte en matemáticas para cualquier aspecto de la vida, para poder tomar decisiones no solamente acertadas, sino con criterio, para tener a la mano herramientas, procesos de pensamiento que nos permitan. Entonces, dentro de todo esto, permítanme que estoy aquí recibiendo a mis compañeros. Hola. Profe Jairo, ¿qué pasó? ¿Será Instagram el que nos estaba poniendo problema? Yo no sé a quién se le congeló, pero a mí me sacó. Sí, no hay problema, no sé. aquí estamos. Bueno, muy Entonces, bien. mientras Carlos llega, vamos a ir, les estaba contestando la pregunta que tenía que ver mucho con el porqué de la dificultad tan grande, o sea, de esa separación que hay entre la gran relevancia del aprendizaje matemático y el desarrollo de un pensamiento matemático y la manera en la que esto se está enseñando en las aulas de clase. O sea, hay una separación gigantesca. Y mucho tiene que ver con que se malentiende el rigor matemático. El rigor matemático, sí, por supuesto, requiere el manejo de unas estructuras de manera precisa y organizada, pero eso no quiere decir que sea unilateral. Yo le digo a mis estudiantes que eso es como hacer ejercicio en el gimnasio. Uno sabe que debe trabajar ciertos grupos musculares dependiendo de lo que uno esté buscando. Si uno está buscando resistencia, si está buscando fuerza, si está buscando algo más funcional, pero uno sabe que si necesita fortalecer los brazos, va a trabajar un grupo muscular o unos grupos musculares específicos. La matemática es así, o sea, te dice, no tienes una única forma de hacerlo, pero cuando vayas a ejercitar ese grupo muscular o esos grupos musculares, debes ser muy preciso con los movimientos que hagas para evitar lesiones. La matemática es igual. En las aulas de clase se nos olvida que la versatilidad no es diametralmente opuesta a la estructura y al rigor. Entonces, la prioridad viene siendo una cuestión de, hey, necesitamos que estos temas porque se supone que eso es lo que vos necesitas para pensar matemáticamente. Cuando no se está dando el tiempo para desarrollar un pensamiento mediante la iteración y la puesta a prueba de los principios que se supone estamos trabajando con los estudiantes para desarrollar esa mentalidad. Creo que ¿usted qué opina? Muy de acuerdo. Y profe Carlos, ¿usted qué opina? Hola, Carlos. ¿Qué más? Ya volvió por acá. No, que hoy todo, perdón, lo siento, ¿de qué estamos hablando? No, ya tranquilo, ya lo ponemos en contexto. Estaba contando Marce pues que en general hay unas prácticas que se deben hacer en el aula, que son obligatorias y son unas y las otras y tienen que hacerse de manera intencional. Sin embargo, no todos los profesores al final de cuentas no lo hacen conscientemente y hay que darle el tiempo necesario para desarrollar algunos procesos de pensamiento matemático importantes. Y yo iba a aportar a esa idea, Marce, que inclusive cuando yo estaba haciendo la carrera de ingeniería, en la ingeniería eléctrica, en los últimos semestres se ve una cosa que se llama sistemas de potencia. Y eso es una vaina complicadísima desde el punto de vista del modelo, porque el modelo es puramente matemático. Que es muy rápidamente para los que de pronto están por ahí, es cuánta energía generar, cuánta energía transmitir para entregarle a los usuarios en una fecha, en un horario específico. Y resulta que esos modelos matemáticos requieren de un buen bagaje matemático. Y resulta que nosotros con las falencias escolares llegamos a los primeros años de ingeniería con muchas falencias y entonces hacemos acto de fe de muchísimos de los conceptos en álgebra, en cálculo, en matemática avanzada, etcétera, etcétera. Cuando ya llegamos a la aplicación en ingeniería es un desastre. No a todos les pasa porque hay algunos estudiantes que son mejores en eso, pero digamos que una formación tradicional sí puede estar haciendo algunos daños. Y otro ejemplo que se me viene a mí a la cabeza es, por ejemplo,
el de concepto de proporciones o lo que le llamamos de lo que llaman de quebrados, pero realmente no son quebrados sino proporciones, que es un tercio, un cuarto, un sexto, un quinto, y eso que implica cuánto es tanto por ciento, cuánto es el tanto de lo otro, y resulta que si eso no se entiende bien, va a generar problemas catastróficos de ahí en adelante. Y en eso me acuerdo de una charla que tuvimos el año pasado para el Regional Centro en Bogotá, en la Universidad Nacional. Tuvimos a una persona que tú recomendaste mucho más, que fue a La doctora Gina Cherkovsky. Gina Cherkovsky, que es una experta en el tema de la enseñanza de las matemáticas. ¿Y qué nos dijo en esa presentación que nos dejó boquiabiertos a todos? La enseñanza de las matemáticas es un derecho de la ciudadanía. Así de sencillo. Si le violan la oportunidad de aprender de la manera correcta o suficiente a un estudiante, le están coartando sus posibilidades de vida. Ahí les dejo ese, ¿cómo dice? Sí, es que de hecho yo conocí el trabajo de la doctora Cherkovsky. No sé si ustedes escuchan con retorno. ¿Me escuchan mi voz con retorno? Ahora, de pronto es mi micrófono. Me voy a ignorar. Yo conocí el trabajo de la doctora Cherkovsky en una charla que ella había dado sobre algo muy bonito, que es la enseñanza de la matemática. El pensamiento matemático bien desarrollado fomenta la equidad social, ayuda a disminuir la injusticia social, porque en realidad la segregación que se puede ver en diferentes escenarios sociales también se ve en la enseñanza de las matemáticas. Uno logra ver que los estudiantes con ciertas dificultades ellos están como en un proceso de tracking. Entonces dicen, este estudiante sirve para esto, lo adelantamos, lo atrasamos, tiene no sé qué. Pero entonces ese mismo estudiante recibe un tratamiento diferente en el aula y entonces no tiene acceso a las otras oportunidades que tienen otros compañeros dentro de su mismo campus porque tiene una clasificación en función de su ruta de aprendizaje matemático. Eso es algo de lo que hablan en este libro, que es del National Council of Teachers of Mathematics, el impacto de la identidad en las matemáticas de preescolar a octavo, y habla mucho de cómo la forma en la que el estudiante... ¿Señor? Muestra la portada otra vez. Habla mucho de cómo la identidad que desarrolla el estudiante respecto de su habilidad o de su suficiencia para desenvolverse usando herramientas matemáticas tiene gran influencia en las decisiones que tome en el futuro y en el rol que logre en la sociedad. O sea, la identidad que el estudiante tenga, esto probablemente influye bastante en cómo el estudiante se ve a sí mismo dentro de un escenario donde se espera su actividad, donde se espera su relevancia. Uno no lo cree porque uno lo asocia a un currículum, no a una forma de estructurar un pensamiento para la complejidad del futuro. Yo creo que eso también se debe a que no nos acostumbraron desde muy pequeños a hacer la matemática más visible. Como que la didáctica de la matemática se vino desarrollando desde hace realmente muy poco, sobre todo en América Latina, supongo yo, en otros países, supongo que ya llevará mucho más rato, pero ese interés genuino por hacer que la matemática fuera no solamente más práctica y conectada con el mundo real, sino que fuera mucho más visible en otras formas de pensarse, en vez de solamente razonamiento abstracto con variables o con formas simbólicas de representar. Sigue hablando, sino que entró alguien en el en vivo y quiere hablar, y estoy tan emocionada que lo voy a dejar entrar de una, solo para que sepas. ¿Listo? ¿Quién? No sé cuál es el nombre, pero C03, ojalá no sé quién será, pero que venga con nosotros. Así que, Carlos, continúa, pero es para que sepas. Este va directo, carrera matemática séptima por la Caracas. Eso. Buenas. Hola. Se fue. Bueno, te pide acceso otra vez y le volvemos a dar el acceso. Continúa, Carlos, por favor. Que ya se me olvidó, no mentiras, estamos hablando de la matemática visible, de lo tangible, de lo concreto que tienen las matemáticas con diferentes tipos de herramientas que yo no conocí sino hasta
hace como unos 10 años con regletas, con cubos, con toda esta forma de expresar proporciones, tamaños, o sea, este tipo de cosas y material concreto que se incorporaron a la didáctica de la matemática, yo realmente todavía lo percibo como algo muy reciente dentro de la historia de la enseñanza de la matemática en la educación escolar, lo cual me parece que está, o sea, esto debe haber pasado hace mucho más tiempo para que precisamente pudiéramos desmitificar o quitarle esa lejanía de muchos de los que a nosotros nos formaron con esas barreras del aprendizaje de la matemática que los vimos atropelladamente en la universidad, como le pasó a Jairo, a mí también me pasó, fue un atropello lograr conectar la matemática con prácticas aplicadas en ingeniería, era muy difícil que uno lograra comprender. A mí me tocó, por ejemplo, una materia del tema de antenas con campos electromagnéticos y estábamos viendo en telemática todo lo que tenía que ver con funciones de onda y acoples de antena y se necesita sí o sí mucha matemática para que las señales no tengan pérdidas y ese tema de coordenadas polares, carta de Smith, fue muy difícil poder asimilarlo y poder conectarlo con algo que está tangible. Y creo que eso se debe a que pues uno no tuvo la formación desde muy pequeño de poder tener una manera en la que el cerebro interprete la información matemática desde diferentes formas del lenguaje, de lo simbólico y de lo abstracto y de lo gráfico. Sí, mira que inclusive aquí, perdón, por aquí veo que en el chat nos estaban comentando, Oscar de hecho lo cuenta, y se parece mucho a lo que el profe ha dicho, lo que vos has dicho. En mi caso me empecé a alejar de voy a leerlo. En mi caso me empecé a alejar de las matemáticas teóricas, paréntesis, las prácticas las amo, por un profesor que se burlaba despectivamente de varios de nosotros cuando cometíamos errores. O sea, ahí, por ejemplo, el docente está asumiendo que todas las estructuras necesarias para poder abordar los problemas de mayor complejidad en matemáticas los tienen que saber, pero no se mira hacia atrás, o sea, cómo es que realmente se está haciendo el acople entre una matemática de alto nivel en donde tú ya estás expresando ideas complejas de manera abstracta, cómo esto tiene que estar relacionado con una, no voy a decir traducción, pero sí una interpretación, así de la misma forma en la que nosotros empezamos a pensar en un idioma diferente a nuestra lengua materna, que es como si fuera un proceso es procesamiento del lenguaje natural, básicamente. Entonces, se está esperando que esa formación, esa construcción semiótica ya esté hecha, cuando no es así. Entonces, de hecho, creo que fue en los 80, si no me falla la memoria, me corregirán por favor los compañeros de Galileo, porque sé que ellos han estado trabajando mucho en eso. Lo mencionaban el profesor Duval, el profesor de Amore, ellos empezaron a hablar del concepto de objetos matemáticos. Lo que nosotros, lo que se concibe básicamente como desde el universo de Platón, como la imagen en la cueva, ese objeto matemático que nosotros buscamos modelar a través de sus características. Y es ese modelamiento en características el que nos permite emplear los términos apropiados para describirlo matemáticamente. O sea, si eso no está claro atrás, el proceso de abstracción va a ser sumamente complicado. Entonces, es necesario establecer conceptos, categorías y modelos previos desde herramientas manipulativas y desde lo pictórico, desde lo concreto, antes de promover el uso de símbolos. De la misma forma en la que nosotros no le podemos decir a los niños que utilicen de manera apropiada este término para describir un objeto con el que no están familiarizados primero. ¿Sí o no? ¿O estoy muy loca? No, señora, para nada. Yo quiero complementar algo un poquito más como en lo anecdótico. Les voy a describir cómo eran mis clases más o menos en cuarto de primaria. Ese era un colegio bilingüe que tuvimos la oportunidad de asistir gracias a las oportunidades que tenemos. Mi mamá era profesora en ese colegio y entonces nosotros estábamos becados. Eso fue en el colegio Helvecia, un colegio suizo. ¿Sí? Resulta que, imagínense, estaban todos los pupitres en forma de mesa redonda o de U y cada uno de los niños, de nosotros, con un libro de texto abierto en la página fulanita. Y teníamos que ir en una serie de ejercicios del 1 al 50, uno por uno le tocaba. Entonces decía, uy, pues fulano, a mí me toca el tal, y me toca en voz alta decirlo y dar el resultado.
Y aparte de eso, el profesor para controlar la clase, yo creo que eso ya es muy, de pronto es muy debatible, de pronto no tiene que ver, pero eso asustaba mucho. Y el nombre de nuestra carreta este mes, oiga, porque es temida. Pues el profesor estaba armado con tiza en la mano para tirárselo a los chicos. Y especialmente cuando los dos chicos que estaban ahí hablando y molestando, tan su tizazo. Eh, Por eso Jairo tiene el pelo blanco. Imagínense. Eso Entonces, explica muchas cosas. de eso, ¿cómo puede uno tener procesos de pensamiento complejo desarrollados cuando esa es la manera de la didáctica? Aunque sí hay unas vainas contrastantes que sí conocimos nosotros, por ejemplo, las regletas. Yo trabajé con regletas y también trabajé con esas, nos daban una hoja hecha en stencil donde estaba pintado, por ejemplo, un parque de diversiones. Y entonces tenías, en cada parte del dibujo tenía una suma, una resta, una división. Y entonces el resultado uno lo coloreaba y a medida que iba completando los resultados, pues lo iba coloreando. Entonces, muy bien por unos lados, pero muy mal por otros. Hace unos pocos años yo conocí precisamente por la doctora Goyak, que les había mencionado. Ella habla de unas prácticas que de pronto para muchos de los profes de matemáticas sean conocidas, pero para mí son novedosas, que se llamaban los number talks, que se llamaba hablar de números. No sé si tú conoces, Marce. ¿Te suena el number talks? Y resulta que es un momento al finalizar de la clase cuando se reúnen los chicos, imagínense unos chicos de cuarto o tercero de primaria, que se reúnen en el piso, sentados todos, con el docente muy como tutor, como director de, digamos, como, ¿cómo se dice? Como acompañante, ¿cierto? Mentor, y empiezan a hacer con unos ejemplos entre todos, a compartir cómo mentalmente cada uno de los chicos llega al resultado. Entonces yo digo, uy, yo llego al resultado porque sumo tal con tal y entonces sumo de tal a tal y me resto tanto. Entonces puede ayudarle a nosotros que solo habían encontrado una alternativa para el resultado, ¿cierto? Con la idea de que, uy, se puede de otra manera. Ahí en esos momentos, aunque los sugieren que no sean muy extensos, de unos máximo 20 minutos o 15 minutos, es ayudarle a los chicos a procesar mentalmente en la manera de hacer el cálculo o la operación que sea. Yo pensaría que ese tipo de prácticas son muy útiles para evitar que la clase sea temida. Entonces, eso es mi comentario. No sé qué Pues, ustedes qué yo opinan. la verdad coincido, yo coincido. O sea, es importante y ahí voy a hablar desde la experiencia que he tenido en varias escuelas. O sea, influye muchísimo cuando los estudiantes ven que es posible expresar el pensamiento para poder racionalizar lo que están pensando. O sea, tiene un poder enorme. Y ahí es necesario romper con un paradigma que tenemos. Y me voy a aprovechar de lo que están diciendo los compañeros de Galileo en el chat. Mencionan, es necesario despertar la emoción en los educandos para aprender. Sin emoción no hay aprendizaje. No diría que sin emoción positiva, porque seguramente la negativa les está enseñando que no sirven para eso. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver con estudiantes un proceso muy bonito, que fue el de cómo, qué tipo de vínculos emocionales necesitamos generar desde dos frentes, el docente en el aula y los padres o los mentores en casa, para que el estudiante se sienta lo suficientemente, no voy a decir cómodo, pero sí confiado en que puede aprender. Y que surgía mucho cuando hice como el pre-test y el post-test con los chicos, que ellos podían tener profes encarretados, profes apasionados por lo que estaban haciendo, pero escuchaban mucho en casa de los papás, ay, matemáticas, ay, no, yo ya sé que la va a perder igual, es que eso es muy duro, es medio duro a mí, eso como es de difícil. O sea, si esos niños escuchan esto en casa, de las personas que son sus primeros referentes, sus primeros mentores, van a encontrarse con el segundo referente y van a encontrar un choque. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál le van a creer más fácilmente? Van a tener que buscar a cuál estructura acogerse. Y la de casa tiene mucho poder. Entonces, hay que cuidar la forma en la que nosotros también nos dirigimos a los nuevos aprendizajes. Esa mentalidad fija, tal vez nosotros decimos no le prestemos atención porque nosotros ya aprendimos eso, lo que sea, pero nosotros estamos influyendo en la mentalidad de esos chicos que apenas van a empezar a desarrollar una aptitud hacia el aprendizaje. Entonces,
el ver estos espacios de forma en la que ellos pueden expresar lo que aprenden, en donde pueden colaborar, en donde pueden emplear herramientas pictóricas y que aparte escuchen de otros mentores expresiones en donde se evita el miedo a cometer errores, que es normal en un proceso de aprendizaje y que se asocia mucho al aprendizaje de estructuras matemáticas, lo considero supremamente importante. Los que son padres de familia ahí, ¿qué dicen? Yo creo que tengo también otra pregunta con ese respecto de la forma en la que actualmente se aprende matemática. Yo no soy profesor de matemáticas, pero me gustaría ver si de pronto en el chat algún profesor me pudiera orientar un poco sobre el balance que puede existir entre el uso de tantas herramientas que actualmente existen para facilitar los procedimientos de deducción y solución de ejercicios versus el hacer precisamente todo el proceso. Entonces, hoy en día en clase cualquier pelado saca la calculadora, despliega toda la cámara y ya tiene pues toda la solución del ejercicio, copia o de alguna manera pues ya empiezan a encontrar muchas más formas de que todo lo que es sistemas computacionales, módulos de inteligencia artificial, solucionen todos estos ejercicios por ellos versus el ejercicio de hacerlo, comprenderlo, analizarlo. ¿Cómo se logra ese manejo de las aplicaciones que actualmente existen para poder desarrollar matemática con respecto al ejercicio y al rigor del aprendizaje propiamente? Oye, Carlos, ahí quiero opinar de algo que se me vino a la cabeza. Ahorita con las inteligencias artificiales, una cosa es que la inteligencia artificial le haga el trabajo, pues que eso es lo más tonto, ¿no? Pero ahora teniendo en casa ese asistente que uno puede utilizar donde le diga cómo puedo hacer yo o cómo podría ser el proceso para solucionar este tipo de problemas o ayúdame porque no entiendo bien este concepto, es muy probable que un ChatGPT pudiera asistir adicionalmente a un chico en casa, ¿no? Para poder profundizar. Obvio, llegar ahí todavía falta mucho trayecto, ¿sí? Pero yo veo que tener un asistente personal en el futuro va a ser súper chévere, ¿no? Porque ya no va a ser lo que se hizo en clase y si no la captó en clase se fregó. Pero quería traer a colación otra cosa, Marcia, antes de pronto darte la palabra, es, bueno, ¿y la educación en dónde quedó? ¿Sí o no? Porque si estamos hablando de en qué aporta la educación STEM, pues resulta que elementos fundamentales de una actividad en educación STEM es primero con la conexión con contextos del mundo real. Entonces, cuando ya tenemos actividades conectadas con el contexto del mundo real, cosas que pasan como situaciones problema, ese tipo de cosas, y entonces esas situaciones problema logran, digamos, un par de objetivos de aprendizaje, traerse al salón de clase y hacer un poco de integración de áreas, las matemáticas empiezan a cobrar más sentido. Entonces yo voy a dar un ejemplo rapidísimo de una actividad que pusimos en el primer libro, Marcia, no sé si te acuerdas, el del sistema solar a escala exacta. Yo siempre lo traigo porque es que tiene tantas cosas. Es que los chicos, para tratar de construir un sistema solar, por lo menos parcial, dentro de su colegio o en su barrio o en un sitio abierto que tengan el espacio suficiente, pues deben diseñar ese sistema solar a escala exacta. Tienen que calcular partiendo de una tierra de 1 centímetro, qué tan lejos y qué tan grandes o qué tan chicos son los otros elementos del sistema solar. Qué tan grande es mi sol. Y mi sol, qué tan grande y cómo lo debo hacer. Entonces, en el cálculo nos daba que para una tierra de 1 centímetro nos daba un sol de 1,10 m. Y hacer un sol de 1,10 m, ¿cómo lo hago? Con cartulina, papel, no sé, con lo que sea. Y luego, ¿qué tan lejos queda el sol de Mercurio? ¿A qué distancia? Entonces empieza uno a aprender a manejar, por ejemplo, herramientas como una hoja de cálculo para empezar a conocerla, diseñarla y de tal manera que yo pueda cambiar el tamaño de la Tierra para ver qué puedo hacer, ¿sí? Si construir una Tierra más chiquita, puedo construir un sistema solar viable en mi colegio. O, por ejemplo, que me ayude a calcular
a qué distancia está la Tierra de la Luna, que eso es uno de los errores de concepción más berracos, porque normalmente pensamos que la Luna de la Tierra está súper cerquita, y resulta que están lejos, y eso se ve con ese tipo de experiencias. Como ese tipo de experiencias, pienso que las matemáticas empiezan a cobrar un poco más de sentido. Y lo bonito, ¿sabe qué es, profe? Esa experiencia que usted muestra, no recuerdo si es Suecia, si no estoy mal, en donde hay una ciudad en donde tienen precisamente su planetario a escala de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en una plaza central hay un sol. Digamos que este sol es del diámetro de la plaza, básicamente. Y y está Mercurio a unas cuantas cuadras y es de 1 centímetro de diámetro. Después la Tierra está por allá, como en otro barrio, y o sea, todo lo han respetado, pero puedes ver la distribución de todo el sistema solar a la escala de la ciudad. Entonces ahí uno dice, qué bonito cuando este tipo de modelos que representan estructuras de la naturaleza están disponibles para que los visibilices. O sea, y ahí entra el asunto del pensamiento visible como una herramienta clave. El profe, por ejemplo, ahorita en Galileo decían el aprendizaje basado en retos. ¿Qué es lo clave de los retos? Y en eso también cito aquí a don Carlos, que es un experto montando retos para los muchachos. Lo indispensable para que los chicos trabajen aprendizaje basado en retos es que puedan representar el reto. Cuando el estudiante no logra crear un modelo de ese reto, le es difícil encontrar las herramientas que necesita o los principios que necesita para poderlo resolver. Y eso es indispensable a la hora de elegir las herramientas matemáticas que van a trabajar. No simplemente resolver el algoritmo por el algoritmo, sino saber cuál elegir. Lo que yo le decía ahorita al profe antes de que Carlos volviera, utilizando la analogía del gimnasio. O sea, tú fortaleces los músculos cuando sabes qué necesitas hacer con ellos. Entonces, sabes para qué, o sea, qué tipo de ejercicio te ayuda de manera óptima a alcanzar eso que estás buscando. Eso es una forma como simplista de decirlo, pero ayuda a ilustrar el por qué es necesario contextualizar y por qué también es necesario establecer la práctica con sentido en las herramientas. Carlos, ¿qué es eso? Es que Oscar Ariza nos compartió un enlace de estas guías docentes que están interesantes, con diferentes cosas, recomendaciones, y hay uno que dice enseñar matemáticas en educación primaria. El documento está bastante interesante porque parte de unas recomendaciones de las cuales ya habíamos estado hablando, desde material concreto, desde ampliar los conocimientos con aprendizajes previos, materiales manipulativos, enseñar con estrategias de resolución de problemas. O sea, tiene varias recomendaciones, está bastante interesante el PDF de mis, me gusta, así abiertas y bien poderosas, porque le ayudan a expandir. Entonces, gracias, Oscar, por el enlace. Qué chévere. Qué chévere eso. Oscar, gracias. Y miren lo que dice acá. Recomendaciones de Education. Esto es Barcelona. Que están ahí en el documento. Utilizar la evaluación como base para ampliar los conocimientos y la compra. Se le fue la conexión al programa. Utilizar la evaluación como base para ampliar los conocimientos y la comprensión. O sea, la evaluación es simplemente ayuda a saber cómo estamos para saber cómo procedemos. No es algo punitivo que nos han enseñado a nosotros a ver, que la matemática castiga y la matemática es la más paciente del mundo. Los punitivos somos nosotros. Nosotros somos los que no le entendemos bien. Segundo, utilizar materiales manipulativos y representaciones. Mira que el famoso método Singapur trabaja eso, el CPA approach, que parte de la idea de que nosotros necesitamos construir modelos del entorno para poder encontrar sus propiedades. Lo mismo que dice Max Tegmark sobre las propiedades matemáticas del universo. En sí. Tercero, enseñar estrategias de resolución de problemas. Ahí el ciclo de solución de problemas de Poli es súper famoso. A mí y es con el que yo utilizo la Problem Solving Checklist, que me ha servido bastante con mis chicos para hacer evaluación. Y cuarto, favorecer el desarrollo de una amplia red de conocimientos matemáticos. Y, Oscar, ese 5 fue muy enfático. Fomentar la autonomía. Sí, amén. En vez de subir al envío, Oscar, en vez de sumarse al envío. Sí, Oscar, subí. El colmo me parece. Oscar, subí al en vivo. Es más, le voy a mandar invitación. Espere. Invite to join. Bueno. Sí, Oscar, es que no, Oscar no es se muy debe tímido. invitar. No quiere. Oscar. Bueno, oigan, concluyamos porque Carretazo está bueno, pero
Pero como ¿cierto? dicen, de eso tan bueno dan tanto. Igual, Se me está sí. pegando el paipa, ¿no? El paisa. Ay, María. Digamos que los profes de matemáticas de la comunidad por ahí se hubiera sumado Sí, a la sí, es conversación. Nos hubiera verdad. contado. ¿Saben qué? Igual, a la comunidad, antes de que nos despidamos, solo un recordatorio. Eh, Recuerden que cada semana, el carretazo de la semana sube la siguiente semana para que lo puedan ver. Eh, los primeros 6 episodios están en nuestro canal de YouTube para que entren, los miren, comenten. Si se lo perdieron y no tienen Instagram, compártanlo, que ahí tenemos toda la carreta. Y también pueden conversar por ahí, que nosotros estamos pendientes. Y recuerden El de hoy simplemente, señor, quedó partido. El de hoy quedó partido. no, pues no, sí, qué tristeza, pero bueno, en fin, Si puedes hacer edición, sería chévere. Sumar trataré. pedazos. Voy a ver si puedo unirlos. Si no los puedo unir, empezaremos con el último pedacito. Sí. Pero igual, invitación a todos para que entren y miren los episodios que ya tenemos. ¿Alguna otra invitación que tengamos pendiente, profe Jairo? Invitación. Me perdí. Sí, ¿Qué próximas pasan en Conastem? sí. Próximas novedades son con ASFEM. ¿Tenemos talleres itinerantes Sí, por ahí? sí, no, digamos que lo que está pasando que me parece interesante es que nosotros publicamos y tratamos de convocar a los talleres itinerantes y resulta que poca gente se está uniendo. Lo que sí está pasando y tenemos probabilidades de tener en Cali es un taller itinerante promovido por los profes. Entonces los profes son los que están moviendo el sitio, moviendo al aliado para que pueda fomentar que vayamos hasta allá y hagamos un taller itinerante. El taller itinerante son formaciones de un solo día intensas para empezar a trabajar con temas de educación STEM. Entonces estamos yéndolo. Próximas actividades importantes con la STEM. Empezamos una, ¿cómo se dice? Un acompañamiento a la Universidad de América donde nos abrieron sus puertas y nos recibieron súper bien para ayudar en la transformación de la universidad en en el desarrollo para el 2025, donde una de las líneas es educación STEM. Otro tema es que en el mes de agosto vamos a estar viajando con Oscar a Ecuador a vernos con Carlos en Guayaquil. Vamos a estar en Quito y Guayaquil durante una semana completa haciendo formación de directivos, talleres itinerantes, participando en charlas, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de trabajo pero súper interesante. Y estamos también pendientes para empezar a formar a unos profesores en Chile con la Universidad Arturo Prat. Vamos a hacer este segundo semestre una formación similar a la de la Universidad de América. Muy chévere. Qué bueno, qué chévere. Yo aprovecho para meter la cucharada, comunidad, porque yo me caracterizo por mi maravillosa imprudencia. Comunidad, próximamente, no les digo qué fecha, estarán teniendo noticias de ¿y qué pasará con el próximo congreso con STEM? Prepárense. Prepárense porque sí, señora. Los que hemos tenido las 2 versiones anteriores han estado de lujo. Entonces, la participación de ustedes es indispensable para que se visibilice cada esfuerzo en aras de traer una educación rigurosa y de calidad para todos. Así que, si le da pena presentar su experiencia, tenemos algo para usted. Carlos. ¿Hay eventos de comunidad? ¿Los mencionamos? No. Señor. O sea, dentro de nuestras comunicaciones whatsappeñas tenemos eventos de la comunidad que nos invitan y no sé si también valga la pena mencionar algunas, como el desafío Bebras, como la competencia de robótica a la que nos está invitando el profe Alejandro Serna, para que no sé si valga la pena de pronto que en alguno de estos capítulos también dediquemos como unas franjitas a mostrar en la semana, recopilamos y de esa manera pues también sería interesante que los que están organizando estos eventos se sumen a la transmisión y nos cuentan rápidamente en un minuto de qué es el evento y hacemos esas pautas, Carlos, que siempre nos ayudan a crecer. Muy bien, estoy muy de acuerdo con usted. Chéverísimo que hagamos eso, destacando esas cosas de la comunidad. Pero para aquellos que no están en la comunidad, que visiten conastem.org y naveguen la página que está llena de información. Y en especial que visiten la parte de comunidad
y nos manden su formulario de solicitud y estamos atentos para abrir las puertas a la comunidad para compartir cosas y aprender cosas. ¿Listos? Maravilloso. Genial. Y por Bueno, último, el señores, carretazo número 8, porque esta es la primera temporada y vamos para el episodio 8 de 10. Les digo la pregunta que va a ser moderada por el profesor Carlos Ávila aquí presente. ¿Debería la educación STEM estar más enfocada en las necesidades locales y regionales? muy bien. Ahí tenemos Profe, no para se ponga pensar. pálido. ¿Y yo qué voy a decir? No hiperventile, no hiperventile. Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo, fresco. Bueno, muchas gracias. Ok. Muy amables. Ya Bueno. es hora de dejar descansar a nuestros profes y a mí. Cerramos el curso, se acabó, nos están echando ya, esta es la señora con la escoba barriendo, Pero la sacando gente- las sillas. No, porque Mal, después esta amén. hora de barrer, que eso es mal agüero. No se le Se pone por tu maldito amor de Vicente. Bueno, Chao, profe. hablamos, chao, que la pasen bien. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao.